Bendiciones del cielo para todos. Qué bueno poder compartir en esta hora de adoración con usted. Así que aquí vamos hoy a alabar el nombre de Dios, pero no sin antes implorar la presencia del Espíritu Santo con nosotros. Acompáñeme en esta oración para que así pues Él pueda dirigir pues este culto de adoración al Señor. Oremos. Yo me voy a colocar de rodillas aquí. Padre creador del cielo y de la tierra, qué bueno es hablar contigo, Señor, una vez más. Oh Señor, aquí nos entregamos a ti nuevamente, reconociendo que por nuestras propias fuerzas no podemos hacer nada, pero tu Espíritu Santo puede llegar a lugares, Señor, a personas y tocar, transformar y hacer allí tu voluntad. Así que, oh Señor, así pedimos la intervención de tu Santo Espíritu para que así pues nuestra vida y la vida de los demás pueda reflejarte a ti, Señor. Ahora, Señor, bendice esta programación. Continúa en el canal 3 ABN Latino y bendice cada vez más a nuestros amigos que están allí sintonizándonos. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, luego de esa adoración y esa oración al Señor, continuamos esta hora de adoración y hoy tenemos con nosotros a la hermana Ana Salgas. Ella viene desde Cuba y estará pues alabando el nombre de Dios a través del instrumento, el violín, y pues allí vamos a disfrutar el himno El mundo es de mi Dios. Adelante, Ana. Qué alegría, gracias Ana por esa hermosa melodía, un himno que nos eleva al trono de la gracia. El mundo es de mi Dios, todo enteramente le pertenece a Él. Pero entendemos que los problemas que nos afectan pues son productos del pecado y para llegar a pecar pues se tuvo que pasar por un proceso de prueba o de tentación donde pues se decide si aceptar y acceder a ese próximo escalón descendiente o no.
Y ese es el problema que nos ha llevado a sufrir tantas cosas en el planeta. Durante la crisis también intervienen diferentes tipos de tentaciones. ¿Será que no estoy poniendo a Dios en primer lugar? La oración, la lectura, la lección, el culto familiar o quizás como un amigo de la infancia que hoy día, pues en medio de toda esta pandemia y cuarentena se ha puesto a beber alcohol. Quizás otras drogas o narcóticos que supuestamente pues te hacen sentir mejor momentáneamente. Puede que la tentación en estos tiempos sea el ser egoísta, no pensar en nada más, ni en nadie más, velando solamente el propio bienestar. ¿Será que alguna persona de las que nos está sintonizando siente que la nevera como que lo llama dentro de su encierro y más veces de lo común abre y cierra la puerta de la nevera? Y la tentación quizás es a comer y comer en exceso sin pensar en las futuras consecuencias y cómo afectarán el exceso de azúcar, las grasas y todo lo demás. ¿O será que hay alguien que está viendo, escuchando, que la cama lo está tentando a quedarse todo el día durmiendo y no salir a tomar el sol? Al final termina ansioso porque hay vitaminas que nosotros pues retenemos del sol. Se queda encerrado, empieza la ansiedad, la depresión. ¿Habrá algún ser humano que está tentado a solamente encerrarse y a veces le incita una voz en el oído que le está haciendo pensar hacer cosas malas? Posiblemente hay alguien tentado a pelear con su jefe porque lo despidió del trabajo en medio de toda esta crisis. 1000 y unas cuantas personas estarán tentados a quedarse pegados en el celular o a la computadora, haya luna o haya sol. José, él conoce mejor el camino hasta llegar a la computadora que está en su cuarto. Conoce mejor ese camino que la manera de llegar al salón de clases en su escuela. Y pasa todo su tiempo que tiene libre allí con la nariz pegada en el monitor. La fascinación de José con la computadora puede ser una buena preparación para una posible carrera dentro de esa alta tecnología. Pero para su desgracia también es un acceso a cientos de tentaciones que José ni sabía que existían. Comenzó una noche tarde mientras investigaba para un informe de la escuela. Sus padres y sus hermanos estaban acostados y cliquea una palabra inocente y allí el buscador le responde con enlaces no tan inocentes. Y hay un refrán que dicen en mi país, quizás usted lo ha escuchado, que dice: la curiosidad mató al gato. Sabía, pero el breve atractivo resumen lo seducía y despertaba en él un poderoso deseo. En su interior había una fiera batalla entre el bien y el mal. Sentía que el pulso se le aceleraba y pensó: nadie se va a enterar. Yo tengo la suficiente edad como para manejar esto. Total, todos los varones miran revistas, así que yo voy a mirar una sola vez, nada más para ver de qué se trata. Pero no voy a volver a entrar de nuevo. Y con cada excusa ponía la resistencia, pero comenzaba a tambalear. Y por un momento, él casi logra volver a la realidad cuando su conciencia, que el Espíritu Santo obra a través de la conciencia, le recuerda que el pecado trae consecuencias.
Así que el Espíritu Santo se presenta como un salvavidas que podría tomar en ese momento y hacer una decisión donde mantuviera su pureza. La intencionalidad de la batalla lo sorprendió, al igual que su rápida decisión de acceder a la opción equivocada. Con un clic en el ratón manual, se vio expuesto a las imágenes fascinantes, seductoras, que le producían a la vez atracción y rechazo. Y como un consumidor de drogas que busca un efecto cada vez mayor, pasó alrededor de 1 hora navegando de sitio en sitio, hasta que por último, una combinación de cansancio, culpa y aburrimiento lo obligó a apagar el aparato. Ahora la pregunta es, ¿era el fin del mundo para José? En realidad no. Fue a la escuela al día siguiente, entregó su informe a tiempo y la vida continuó normalmente. No era el fin del mundo para José, pero era un comienzo de una lucha. Y ahora él experimenta una nueva tentación. En su vida, cada vez que enciende una computadora, se le presenta la tentación. La cita de Alejandro Pope: el vicio es un monstruo de semblante tan horrible que solo necesita ser visto para ser odiado. Pero si se ve muy a menudo, su rostro se torna familiar y primero pues lo toleramos. Después nos compadecemos de él, fíjese. Y por último, luego lo abrazamos. Quisiera definir este tema de qué es la tentación. Es el deseo de hacer algo malo, algo que sabemos que no debemos hacer. Vamos a Santiago capítulo 1, verso 13 al 15. Oramos la palabra de Dios. Dice allí: que nadie al ser tentado diga, ¿es Dios quien me tienta? Porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni tampoco tienta Él a nadie. Todo lo contrario, cada uno es tentado cuando sus propios malos deseos lo arrastran y seducen. Luego, cuando el deseo ha concebido, engendra el pecado, y el pecado, una vez ha sido consumado, da a luz la muerte. Así funciona la tentación. Algo o alguien nos seduce, un deseo. La palabra lujuria implica un fuerte deseo por lo que es prohibido. Y esa tentación se convierte en pecado. Y a su vez, eso produce la muerte espiritual. Así que esto no significa que uno va a caer muerto si cede ante la tentación, pero sí significa que ese pecado afectará nuestro andar con Dios de una manera que con el tiempo puede ser mortal para nuestra vida espiritual y también física. Sin arrepentimiento, sin confesar esos pecados y sin aceptar la gracia maravillosa de Jesús, quien murió por nuestros pecados, pues entonces vamos a acceder hasta la muerte. ¿Alguna vez has pecado? Quizás has ido a un lugar y has ido a un lago, o quizás has ido a un río o has ido al mar a pescar. Y mi pregunta es si has pescado algo con solamente arrojar el anzuelo al vacío del agua. Probablemente no, aunque quizás alguna persona sí. Pero lo normal es que solamente con arrojar el anzuelo y ya no se pesca, a menos que ese pez pues esté demasiado hambriento o sea demasiado tonto. Pues fíjese que la habilidad para pescar
tiene mucho que ver con la manera de atraer los peces. Y esa atracción está relacionada con el tipo de carnada. El comentario bíblico adventista menciona, así como el pez es atraído a su destrucción por la carnada del anzuelo, así también los hombres son cebados para caer en el pecado debido a la carnada del engaño y los halagos del pecado. La fuerza y el poder del pecado no prevalecerían si no fuera por la astucia y la seducción del pecado. Esto es evidente cuando se repasa la triste historia de los pecados de hombres y mujeres, comenzando con Eva y Adán y llegando hasta nuestros días. Ahora, ¿cómo funciona la tentación? Bueno, la tentación produce primero curiosidad, luego deseo y finalmente una sensación de necesidad. José picó la carnada. Él sabía que no era correcto, pero después de ceder algunas veces descubrió que no podía escapar de esa trampa. Había caído en una red de pecado. Y así han funcionado las cosas desde el comienzo de la razón humana, comenzando con Adán y Eva en el jardín del Edén. Podemos leer Génesis capítulo 3, verso 6, y allí observar tres cosas que tentaron a Eva cuando pues la serpiente, el diablo disfrazado, la engañó. Dice que la mujer vio que el fruto del árbol era bueno para comer y que tenía buen aspecto, que era deseable para adquirir sabiduría. Así que hizo algo, tomó su fruto y comió, y luego también le ofrece, le da al marido, el cual también comió como ella. Y encontramos una lista similar si vamos también a Primera de Juan, en el capítulo 2, versos 15 hasta el 17. No amen al mundo, ni nada de lo que hay en él. Si alguien ama al mundo, no tiene el amor del Padre, porque nada de lo que hay en el mundo, los malos deseos del cuerpo, la codicia de los ojos, la arrogancia de la vida, provienen del Padre, sino del mundo. El mundo se acaba con sus malos deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Aunque puedes ser tentados en áreas diferentes a las de tus hermanos, la tentación siempre va a funcionar de la misma manera. Y no importa cuál sea la carnada, funciona igual. El efecto, la tentación, puede tomar la forma de cualquier tipo de pecado de la vida. Y allí podemos enumerar la codicia, el orgullo, los celos, tantos que hay hoy día, la mentira, el bochinche o la crítica, como dicen en otros países, la inmoralidad sexual, la falta de respeto por la autoridad. Mire, la falta de respeto hoy día, eso está como que en moda. La pereza, la postergación, dejar todo para después. El alcohol. ¿Qué me dice de las drogas? ¿Cómo está este mundo hoy día? Tal vez tu lucha sea en cuanto el asistir o no a las fiestas. Porque antes de hacerte cristiano ibas a todas. Y ahora estás en tu casa allí en la cuarentena posiblemente. Y Dios te está dando oportunidad de pensar en esto para que tomes buenas decisiones. ¿Qué hacer? Quizás muchos de tus amigos siguen bebiendo, van a todas esas fiestas y ahora sabes que no son buenas. Y no solamente porque en ellas se quebranta la ley, sino porque además están dañando tu testimonio cristiano. Vamos a Génesis, la historia de José.
mirando un camino tentador. A José se le abre una oportunidad que era inesperada. Él podía avanzar hacia una posición elevada y pudo haber mirado un camino tentador gracias al cual pues se podrían cumplir sus sueños. Pero sería posible que el reconocimiento que había obtenido, la promoción que había logrado, tuviera el propósito de conducirlo a la oportunidad que ahora se le estaba presentando, estar con la